capitales. Por la segunda fila había una petición de palabra. Sí. Ha mencionado el grupo de indignados del M15 en Estados Unidos, son el Occupy Wall Street, y también da la misma impresión como que no son progresistas, pero no es fácil encuadrarlos en ningún sitio, responden al mismo modelo que el M15 español en gran medida. Hace el día 8 de noviembre en el Wall Street Journal hay un artículo que se titula The End of the Corporate Welfare State, dando a entender que de hecho el problema no está tanto en el estado de bienestar de los ciudadanos cuanto en el estado de bienestar de las grandes corporaciones, que son las que están siendo subsidiadas en volúmenes inmensos por el poder político. Allí tienen las suyas, aquí tenemos las fotovoltaicas, tenemos las telecomunicaciones que disponen del espectro sin apenas coste, o comisiones bancarias, o lo que uno quiera añadir. Las eléctricas, con su déficit tarifario que ya clama al cielo, pero en el fondo no hay dinero para los ciudadanos porque los políticos se están encargando de dárselo a las grandes corporaciones. Y uno puede rebelarse contra recortes de gasto social que parece que ponen en riesgo el estado de bienestar, pero de lo que hay menos protesta, aunque aparezcan las pancartas, acabemos con el estado de bienestar de las corporativos, eso no queda recogido, y de hecho el Estado sigue haciendo inmensas transferencias muy superiores a esos 60.000 millones de euros en forma de subsidios, ayudas, diversísimas empresas. Entonces, simplemente que eso, por ejemplo, uniría perfectamente a los liberales con los del 15N, porque la protesta es la misma, no queremos los subsidios que decía Milton Friedman, nunca combatas un subsidio con otro subsidio, y eso lo dijo en el contexto de cuando Japón estaba subsidiando a sus empresas y se estaban comiendo a las empresas americanas, y ya se ve que en ese momento, si hubieran seguido esa política, se hundirían. Japón se hundió por empeñarse en subsidiar a sus empresas, y está como está después de 25 años por haber hecho eso. Entonces, quiero decir, no es necesario oponer el liberalismo, creo, estrictamente a movimientos progresistas, cuando de lo que se trata de defender es un estado de bienestar erróneo. No se trata de defender el estado de bienestar de las empresas, sino del ciudadano. Y ahí coincidirían los dos. Milton Friedman también decía aquello de el que es pobre algo habrá hecho. No, ahí mi planteamiento ahí es el siguiente. El problema no es el liberalismo. Hay veces que las soluciones liberales para un problema económico pueden ser mejores, ¿vale? El problema es querer aplicar soluciones erróneas a una situación que no... Se lo explicaba, no sé si es que estaba hablando antes se lo explicaba antes a uno de vosotros. Lo he explicado en la televisión. Vamos a ver, vamos a hacer una paella y hay alguien que le gusta bastante sazonada. Y entonces coge y empieza a ponerle sal, ¿vale? Si antes alguien le había puesto sal a la paella, cuando le pones la segunda vez sal, tienes que tirar la paella, ¿vale? Si antes alguien no le había puesto sal, le pones sal a la paella y queda magnífica, ¿vale? El mismo hecho, poner sal, provoca dos efectos completamente distintos según la situación económica. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que el problema económico actualmente es similar a la trampa de la liquidez, que no hay riesgo inflacionista de ningún tipo y que es absurdo aplicar políticas de recorte de gastos que lo único que hacen es reducir el PIB, que es lo que está ocurriendo al final. Y eso no significa que mañana, si hubiera una inflación del 15%, no fuera necesario recortar gastos y cortar la máquina de dinero. Pero lo que tenemos que tener, y esa es la virtud que yo creo que tiene Keynes, no los keynesianos, lo que tenemos que tener presente es que todo esto es relativo. Y que no hay dogmas de fe, ni keynesianos ni liberales, que es relativo. Yo sé que hay gente a la que no le gusta el relativismo, pero a mí es que me encanta, porque yo creo que las sociedades han avanzado
sobre la base de relativizar las cosas, porque es la única forma que se ponga en tela de juicio algo y entonces alguien intenta investigar para mejorarlo. Y de hecho, cuando ha imperado el no relativismo, ha sido la peor fase de la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que hay que ser relativos. No creo ni en el mal absoluto ni en el bien absoluto. Podemos encontrar probablemente muchas formas de coincidir y habrá otras veces que será imposible coincidir. Pero en principio podemos hacerlo, ¿no?